veamos, señores, cara lateral. En la cara lateral nosotros también tenemos un grupo muscular, que es el grupo de los abductores. Abductores, ¿sí? Que básicamente, les digo, en ecografía importan el glúteo medio y el glúteo menor. Quiero que vean esta imagen de dónde se insertan y dónde nacen. Estos músculos abductores, que son los que nos ayudan a hacer este movimiento, ¿no? A separar el miembro inferior de la línea media, se hace gracias a los músculos, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Pero en ecografía, los que se ven muy bien son glúteo medio y glúteo menor. ¿Dónde nacen sus fibras? Fíjense en la cresta ilíaca. Y terminan en su propio tendón a nivel del trocánter mayor. ¿Han escuchado hablar de la trocanteritis? No. Nunca. ¿Han escuchado hablar de la bursitis trocantérica? Nunca. ¿Alguna señora que les haya consultado por dolor aquí en la cadera en un punto y dice, me duele aquí, doctor, doctora, aquí me duele aquí? Bueno, podría haber sido por esto. Avancemos. Anatomía. Músculos abductores. Miren, recuerden, tenemos el glúteo, el ilion, hablando de hueso, ilion, ¿sí? Trocánter mayor, que está en la parte más lateral de la cabeza o de la parte proximal del fémur, ¿sí? Tenemos glúteo menor por dentro, el más profundo y más anterior, y el glúteo medio más posterior y lateral. Otra vez, glúteo menor más anterior, glúteo medio más lateral e incluso posterior. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Por lo siguiente. Resulta que el trocánter mayor no es solamente una superficie ósea donde se insertan los músculos como se les da la gana. No, están organizados en facetas. ¿Sí? Fíjense que el trocánter mayor está dividido en facetas. Faceta anterior, faceta lateral, faceta posterior, faceta posterior-superior. ¿Sí? En esta imagen cadavérica pueden identificar acá el glúteo menor, que se inserta en la faceta más anterior, y el glúteo medio en la faceta lateral y posterior. ¿Sí? También importa muchísimo la bolsa trocantérica, que es esta que está acá. Esta imagen, que también obviamente debería ser invisible y que está cerca del glúteo medio. Y esto es lo complejo, y aquí es donde no quiero que se me pierda. Este es un esquema para mostrarles cómo el trocánter mayor, visto de varias formas, tiene diferentes facetas. ¿Sí? Si yo lo veo en su cara anterior, o sea, en este corte un poco de lateral, pero más anterior, digamos, está la faceta media, en verde. ¿Sí? Si lo veo justamente aquí de lado, pueden ver parte de la faceta anterior, lateral, posterior y posterior superior. ¿Sí? Y si lo ven también de atrás, pueden ver faceta posterior superior y posterior. Así se divide el trocánter. ¿Por qué? Porque los músculos se insertan en distintas facetas. Este es el esquema que les indica qué músculos se insertan en cada faceta. ¿Sí? En amarillo está el glúteo menor. Acá el glúteo medio. Glúteo menor. Glúteo menor. No se preocupen, ya les voy a mostrar un poco más. Además, hay bulsas. ¿Sí? Varias bulsas en la cadera, no solo esta mayor que es la trocantérica. Lo que está pintado en azul es la bulsa trocantérica. Es la más grande, ¿sí? Y más superficial. Pero también hay otras, la bulsa subglútea media y subglútea menor. ¿Por qué se llaman subglúteas? Porque están debajo del tendón del glúteo menor y debajo del glúteo medio. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo esto se puede ver en ecografía. Vean este esquema, otra vez. Esto que está transparente es el glúteo mayor. Imagínense que lo hemos retirado, que no está acá. ¿Sí? Imagínense acá viendo el trocánter mayor, ¿sí?
El número 2 es el glúteo medio y por debajo de él está el glúteo menor, dibujado en 1. ¿Sí? Ahora, este es un corte transversal. Quiero detenerme en este corte, ¿sí? Que solo se enfoquen en este corte. ¿Dónde está ese corte? Este nivel. Paciente en decúbito lateral. Yo sobre la prominencia mayor del fémur, que es el trocánter anterior. Y van a ver esto, que es la casita. Es una casita. Se los voy a dibujar ahora para que entiendan el esquema. Y esto sí quiero que lo copien porque no va a ir de tarea, ¿sí? Que se los había dejado hace rato, pero se los voy a dibujar mejor ahora. Vayan conmigo, por favor. Recuerden que estamos viendo la cara lateral del húmero, del fémur, perdón, y la prominencia ósea mayor, que es el trocánter, ¿sí? Entonces, por encima, el trocánter tiene facetas. Cuando yo estudio la cara lateral, me importan dos facetas fundamentalmente, que justamente adoptan la forma de una casita. Más abajo voy a dibujar Vayan dibujando conmigo. ¿Sí? Esto es el trocánter, es un esquema, no quiere decir que sea así de recto. Esta es la faceta lateral y esta es la faceta anterior. ¿Sí? El fémur vendría así dibujado, redondeadito, ¿sí? Con su trocánter. ¿Lateral y anterior? Sí, lateral y anterior. Si voy de profundo a superficial, lo que le sigue a la faceta lateral es la bursa. ¿Cómo se ve la bursa? Debería ser de contenido. Si se viera mejor. Si está preocupada hepatológicamente, pero si no, no debería verse. Sí. Pero ustedes ya saben que la bursa está ahí. Yo voy a dibujarla grande para que sepan que está acá. Esta es la bursa subglútea que se inserta en la faceta lateral. ¿Qué tendón se inserta? Subglúteo medio. ¿Por qué? Porque aquí encima se inserta el tendón del glúteo medio. Tendón del glúteo medio. ¿Sí? En la faceta lateral. En la faceta anterior, también en la bolsa, debajo del tendón, en la bursa subglútea menor, porque si recuerdan, en la cara anterior acá, si se fijan, en la parte más anterior se inserta el glúteo menor. Entonces, por encima de la bursa está el tendón del glúteo menor. ¿Sí? Recuerden que estoy en un corte transversal. Este es un corte transversal. Yo estoy con mi traductor así. Estoy con mi traductor así, ¿no? Bien. Digamos, por encima de estos tendones hay otra bursa, la más importante. Grande, que rodea todo. ¿Cómo se llama esta bursa? Bursa trocánterica. Trocánterica, que es la que les mostré en el esquema anterior, ¿no? Y por encima de esto hay otra imagen lineal que es la banda iliopectina. Cuando ustedes ven el corte lateral, se los voy a mostrar acá. ¿Banda qué dice? Banda iliopectina. Se lo quiero mostrar acá. Banda iliopectina. Quiero que lo vean acá.
Vean esta imagen. La bandilopectinia es toda esta imagen blanquecina que va hasta arriba. ¿Sí? Esa banda cubre superficialmente a todas las estructuras que les acabo de contar. Sigamos. ¿Sí? Esta es la bandilopectinia. Es esta que les estoy dibujando acá. Por encima de la bandilopectinia tiene al tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Acá está el glúteo mayor, es un músculo que está más a un lado. Y acá está, así y así, el tensor de la fascia lata. ¿Sí? Esto es hacia anterior y esto es hacia posterior. Esto es lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Por qué se los dibujé esquemáticamente? Para que puedan entender dónde estamos. Entonces, recuerden las facetas y esta es la famosa casita que se arma, que se logra ver en ecografía. Voy a apagar la luz. Glúteo mayor y a este lado. Tensor de la fascia lata. Bien, voy a apagar esta luz para ver estas imágenes. Para que puedan imaginarse mejor. Córtex transversal, ¿sí? Acá está el húmero con su prominencia hacia mayor, que es el trocánter mayor, que, bueno, esto está dibujado, pero si no, se forma esta casita. Esta es la faceta lateral, donde descansa el glúteo medio. Y por debajo del tendón del glúteo medio está la bursa subglútea media. Acá está la faceta anterior. Por encima la bursa subglútea mínima o menor y por encima el tendón, ¿no? Y por encima de ambos está la bursa trocantérica, que no se ve, no debería verse, pero si se ve ya saben cuál es. Si ven una imagen grande, anecoica, que rodea todo esto, es la bursa trocantérica, ¿sí? Por encima está la banda iliotibial, que es esta imagen hiperecogénica, ¿sí? Lineal. Banda iliotibial pintada en amarillo, ¿sí? Por encima, tejido celular subcutáneo, porque estamos hablando de una zona bastante superficial, ¿sí? Muy bien. Hacia la parte más anterior está el glúteo. Ustedes ven algo anecogénico porque no lo están enfocando bien. Y acá el tensor de la fascia. Entonces, ¿dónde deben estudiar ustedes patología de los abductores? En un corte lateral de la cadera sobre el trocánter mayor, primero en este transversal, para tener esta imagen panorámica de la casita. ¿Sí? Sigamos. Ahora, viene lo complejo. Bien, acá les volví a poner esta imagen que les recuerda dónde está insertado cada tendón. ¿Sí? Acá, ¿por qué les quiero mostrar esta imagen? Porque quiero que lo veamos en eje longitudinal. Nosotros ya vimos el eje transversal, ¿sí? Acá pusimos la sonda del transductor en eje transversal, pero ahora lo quiero ver a cada tendón en su eje longitudinal. Fíjense, una posición, otra posición y otra posición. En abanico. Les puse además estos números que representan la hora. Ustedes en eje transversal botan su sonda o su transductor a un eje longitudinal y se posicionan hacia las 2 de la tarde. ¿Sí? Por eso les puse. Luego hacia las 11 y luego un poquito menos, 9, 10 y 10. ¿Sí? ¿Por qué me importa eso? Porque hacia las 2 de la tarde voy a ver el tendón del glúteo menor en torno largo y hacia las 11 voy a ver el tendón del glúteo medio en torno largo. ¿Sí? Muy bien. Y esto es también el glúteo medio, pero en su faceta más posterior. ¿Cómo se ve? Fíjense, el transductor, una punta está acá. Yo estaba transversal, me moví longitudinal, pero oblicuo, ¿sí? De forma con la C, o sea, la marca del transductor hacia las 2 de la tarde. Por eso les puse el reloj acá, para ver este tendón. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes acá?
la faceta anterior con el tendón del glúteo menor insertándose justo por encima de él. Este es el eje largo del tendón, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tiene que ubicar? Primero eje corto, roto mi transductor para ubicarme en el eje largo oblicuo y miro hacia la columna tarde para ubicar la faceta anterior. Sigo. Quiero ver el glúteo medio. Les dije que teníamos que rotar hacia las 11. Entonces, yo estaba mirando acá, roto mi transductor en sentido contrario hacia las 11 y encuentro la faceta lateral con el glúteo medio. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Qué les parece? ¿Repetimos? Sí. Sí. Ya. ¿Esto lo puedo borrar? Sí. ¿Esto quedó claro? Sí. Sí. Ahí Esto quedó claro. sí. Allá no. Imagínense un reloj. Imagínense que las 2 de la tarde está acá, que las 11 está acá. ¿Sí? Yo estaba ubicada de forma en eje corto, con mi transductor acá viendo la casita. ¿Sí? Sobre el trocánter mayor. Voy a rotar mi transductor. Yo estaba así. Voy a rotar mi transductor con la marca hacia las 2 de la tarde. Fíjense. En eje largo oblicuo. ¿Sí? Eje largo oblicuo con la marca hacia las 2 de la tarde para encontrar que la faceta anterior y el tendón que descansa por encima, que es el glúteo medio. Estando otra vez así, voy a rotar mi transductor en eje largo con la señalización hacia las 11, eje largo oblicuo para ver la faceta lateral y el tendón del glúteo medio. En eje longitudinal. ¿Por qué? Porque los tendones se insertan de esta forma, doctores. El músculo viene aquí, termina con el tendón aquí, se inserta aquí. El músculo tiene una disposición oblicua y se inserta con su tendón de forma oblicua. ¿Sí? Ahora sí. Yo sé que es nuestra imaginación, pero es la mejor forma que he podido encontrar para explicar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más importa? Que encuentren ustedes que palpen el trocánter, que lo encuentren en el eje corto y luego roten para ubicarlo en el eje largo. ¿Sí? Las horas me parece que ayudan muchísimo, es importante. No tengan miedo que ya van a ver que va a ser fácil, porque son superficiales y accesibles estos, la verdad. Glúteo medio en su faceta postero superior. El glúteo medio, miren, el glúteo medio se inserta en la faceta lateral, pero miren, aquí la superior se inserta en la faceta postero superior. Esto es lo que se ve acá, ¿sí? Rotando un poco más hacia las 9 o 10, ¿sí? Faceta postero superior. Tendón del glúteo medio. Otra vez, acá ya hablando de las bursas en específico, la imagen del esquema que les dibujé, ¿no? Faceta lateral con la bursa subglútea media, ¿no? El tendón, ¿sí? La bursa trocantérica que puede rodear todo esto y la banda ilio. La banda acá, faceta anterior, glúteo menor y la bursa, ¿no? Por debajo de él. Entonces, cuando ustedes ya saben dónde está la bursa, si ven una imagen anecoica a este nivel anormal, ya saben que es la bursa subglútea menor o media, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa. Patología. Bursa trocantérica superficial a la inserción distal del tendón del glúteo medio. Sí. Es importante que les ponga que es superficial a la inserción distal del glúteo medio, no, porque ya saben por el esquema que les dibujé que la bursa está por encima del tendón. Entonces, vean esta imagen anecoica, laminar. Esta es la bursa trocantérica. Si ustedes presionan mucho, desaparece.
mucho gel, sin presionar, busquen la bursa. ¿Sí? Otra cosa que tienen que fijarse, la inserción del glúteo medio, a ver si ese tendón está engrosado, hipoecogénico, con pérdida del patrón fibrilar normal. Entonces, bursitis trocantérica con una mínima conexión. Otra imagen, tendinosis del glúteo menor. ¿Sí? Vean esta imagen normal. ¿Eje corto o eje largo? ¿Qué me dicen? ¿Eje corto o eje largo? ¿Qué estoy viendo? ¿Eje corto o eje largo? Recuerden que para ver eje corto, estoy viendo la casita. Eje corto es la casita. Eje corto es la casita. Esto es eje corto. Este es eje transversal. ¿Sí? Eje largo del tendón del glúteo menor que descansa sobre la faceta anterior. ¿Y yo cómo me posicionaba en mi reloj? Hacia las dos. Sí. Así. Así. Eje largo, oblicuo, con la marca del transductor hacia las 2 de la tarde, veo el tendón del glúteo menor. Normal, patológico. Engrosado. ¿Sí? Un poco de pérdida del patrón fibrilar. ¿Sí? Más hipoecogénico. Tendinosis del glúteo menor. Causa de dolor lateral de la cadera. Otra vez. ¿Corte transversal o corte longitudinal? Transversal. Muy bien, ¿por qué? La casita. La casita. Bien. Faceta anterior. Se inserta el tendón del glúteo menor. Faceta anterior, tendón del glúteo menor. Fíjense, normal, el tendón con su patrón fibrilar. Fíjense acá. ¿No? Engrosado, ha perdido el patrón fibrilar. ¿No? Zonas hipoecogénicas y más hiperecogénicas. Tendinosis del glúteo menor. ¿Qué se insertaba en la faceta lateral? Tendón del glúteo medio. Muy bien. Patología lateral, cortes longitudinales, ¿sí? Tendinopatía del glúteo medio. ¿Cómo posicionaba en mi reloj al transductor para ver el glúteo medio? Hacia las 11. ¿O no? Hacia las 11. ¿Para qué? Para ver a nivel del trocánter la faceta lateral, la inserción del tendón. Fíjense esta imagen. Una alteración focal de la ecogenicidad de mi tendón, que me podría hablar de ruptura. ¿Sí? Bien. Fíjense esta imagen. Una imagen focal hiperecogénica que podría corresponder a calcificación, pero no tiene sombra acústica posterior. Por lo tanto, quizá no es una calcificación. Quizá es que este tendón se rompió, hay una ruptura y hay una zona más hiperecogénica. No hay sombra acústica posterior. Para que sea calcio, tiene que haber sombra acústica posterior. ¿Sí? Pero no estuviera solapado, digo nomás, doctora, ¿no? Pregunta. A ver. A ver, si hubiera la sombra, no estuviera solapado con lo negro, lo anecogénico de eso. El tema es que no debería verse acá el rigor de ojo. Ya, sí, ¿Sí? eso estoy de acuerdo. No debería verse. Sí. Si hay sombra acústica no debería verse. Pero lo que puede pasar es que se rompió el tendón, sangró y esa zona de sangrado se calcificó un poco, ¿sí? O está generando, o sea, está evolucionando de forma que se ve más hiperecogénico. El sangrado a veces también se puede ver más hiperecogénico. Si le ponen doble. Es muy profundo. Es muy profundo. Y hablando de la profundidad, cuando estén frente a pacientes con mucho tejido adiposo, tienen que cambiar el transductor y usar el convexo. ¿Sí? Se puede usar el convexo porque son estructuras profundas y hay gente que tiene mucho panículo adiposo y sobre todo la cara anterior. Entonces ya veremos en la práctica cuándo usar el lineal y cuándo el convexo. ¿Sí? No voy a hacer una. Patología lateral, ¿sí? Patología lateral, corte transversal, tendinosis calcificante del glúteo medio. ¿Sí? Bien.
Hemos terminado la cara lateral. ¿Quieren que repita algo, que repasemos algo? Díganme, antes de pasar a la posterior. Es más simple, menos frecuente, no me importa tanto que descabelladamente entiendan cara posterior, pero sí lateral y sí anterior. ¿Algo de cara lateral? Bien. Vamos cara posterior. A nivel de la cara posterior hay un grupo muscular que se llama isquiotibial. Los músculos isquiotibiales son los principales flexores del miembro inferior, ¿no? Los principales flexores. Por eso, mujeres que van al gimnasio y hombres también, ¿qué ejercicio nos hacen hacer para poder hipertrofiar el glúteo o los músculos más posteriores? Hay varios, ¿sí? Pero recuerden que hay uno que es flexión, ¿sí? Eso es gracias a los músculos isquiotibiales. Recuerden eso, ¿por qué? Porque cuando evalúan a su paciente y le digan, doctora, yo tengo un dolor, me está matando hace 24 horas, ¿y qué hizo, señor? Fue al gimnasio, ¿y qué deporte hizo? O sea, ¿qué practicó? Bueno, no sé, empecé a hacer 40 kilos con una máquina que me obligaba a trabajar esto. ¿Verdad? Que los flexores y van alterados. Por eso les hago esto para que lo relacionen. Miren cómo tiene que estar el paciente. Paciente de cúbito prono, ¿sí? Yo tengo que ver a la altura, a esta altura, en eje transversal, lo siguiente. ¿Cuáles son los músculos isquiotibiales? 3, que son los que más importan. Semimembranoso, hacia la parte más medial. Semitendinoso acá y bíceps femoral acá. Los 3 terminan en un tendón conjunto. Fíjense este tendón que se inserta a este nivel. Músculos isquiotibiales. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. ¿Sí? Entonces, eje transversal, ¿sí? a la altura de la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. Se palpa incluso. No les da, bueno, a mí muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, señoras, me consultan, doctora, a mí me duele acá. Señalan justo la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Esos pacientes tienen este tipo de tendinopatías. ¿Sí? Estas señoras mayores no porque hayan hecho pesa, sino porque al ser mayores esos tendones están degenerados, lo mismo que pasaba en el hombro. A veces sin actividad física, bueno, de 60 años esos tendones están degenerados. ¿Qué veo yo? Vean la tuberosidad isquiática, es su marca ósea, es lo que tienen que encontrar. ¿Sí? Lo primero que van a ver, eje largo, vean eje largo. ¿Sí? Van a ver. Primero, semitendinoso, semimembranoso, semitendinoso, semimembranoso más profundo, semitendinoso más superficial. ¿Sí? Así pueden distinguir los músculos ustedes, pero el tendón es conjunto. ¿Sí? En eje corto, sobre la tuberosidad isquiática, pueden distinguir semimembranoso, semitendinoso. ¿Cómo se dan cuenta hacia dónde están, o sea, cuál es cuál? Viendo, si su transductor es este nivel, hacia la parte más interna, ¿qué era primero? ¿Qué estaba primero? Semimembranoso. Y más hacia afuera, semitendinoso. Y luego el bíceps. Entonces, es así. ¿Sí? Si esto es la parte medial, si esta es la parte medial, será semimembranoso y la parte lateral, semitendinoso. ¿Sí? Por eso es importante que recuerden cómo están más o menos dispuestos los músculos. Para no olvidarse, luego van a ver y dicen, ¿qué músculo era? Este era semitendinoso, era semimembranoso. Bueno, ya tienen una idea de dónde está. Eje corto, eje largo. La verdad es una posición bastante incómoda para el paciente. ¿Sí? Son tendones muy profundos y difíciles de identificar fácilmente. Por eso no lo van a ver con frecuencia. Realmente. El paciente, chao. Paciente de cúbito prono. Tiene que estar acostado boca abajo. Boca abajo y ustedes tienen que descubrir toda la parte del glúteo. Es incómodo, ¿sí? Entonces, salvo que ustedes les pidan, en la práctica ustedes van a tener que armar grupos muy afines, cerrar las puertas, van a venirse preparadas y preparados. Los hombres harán grupos muy vestidos. No
Pero es que en vez de, no, pero en vez de ayudarle le voy a perjudicar, porque usted dijo que mientras más ¡Ah, caramba! te lleva el más difícil, digamos. Es más difícil, sí. Y no puedo, o sea. Claro. Se entiende algo ahí. Claro, totalmente. Sí, entre paréntesis. Pero aquí hay una. Se entiende. Pero bueno, igual vamos a tener que practicar entre nosotros, ¿no? Porque la verdad que no muchos van a venir pacientes con dolor de cadera y no es cadera, entonces Otra cosa. igual vamos a tratar de aprovechar todo lo que se pueda, ¿no? Pero ya saben, si no encontramos será entre nosotros. Entonces, patología posterior. Este es un corte transversal, ¿sí? Acá está la tuberosidad isquiática. Acá están los dos tendones y hay una bursa. Pero ya les digo, si era difícil encontrar la bursa en la parte lateral, imagínense en la parte más profunda y posterior. Hay una bursa que es la bursa isquiática, que puede inflamarse, doler, ¿sí? Ah, perdón, corte longitudinal. Acá está, semitendinoso, semimembranoso y la bursa por encima. Bursitis isquiática. Este es el único ejemplo que les traigo de cara posterior, porque de verdad que yo hasta ahora no he podido identificar con facilidad la patología en esa zona. ¿Sí? Es compleja. Pero básicamente es el tendón conjunto y la bursa. No hay mucho más donde perder. Los ¿Sí? tres músculos van a terminar en uno que se llama tendón En un conjunto. tendón conjunto y en una zona que se llama tuberosidad isquiática, que es lo que se puede ¿Solo encontrar se llama tendón palpablemente. conjunto o tendón conjunto de algo? No, es más, si ustedes, esta imagen que ven acá, ustedes pueden distinguir el semimembranoso y el semitendinoso por separado. Vean esta imagen, doctorita. Vean el corte transversal. ¿Sí? ¿Y el bíceps ahí no lo estamos viendo? No, es un poco más lateral y más Parece difícil que de el ver. paciente está lateral, ¿no? El paciente acá está Sí, en el sí, cúbito lateral. cúbito lateral. ¿Sí? Está en el cúbito lateral y se está viendo en un corte. Por eso les pongo siempre distintas formas para que se den ustedes una ayuda, ¿no? Acá, por ejemplo, el glúteo mayor, acá está la tuberosidad isquiática, ¿sí? Y aquí es donde se inserta. Tienen que ir buscando más hacia arriba, más hacia abajo. Fíjense que en asterisco está marcada la tuberosidad isquiática, ¿sí? Semimembranoso, semitendinoso y el bíceps. Bien. Esto es cadera, doctores. Eso es cadera de adulto. Esto es cadera ¿El niño sería adulto. por niño? No. En el niño, lo único que les va a importar de verdad es la displasia como displasia. Van a tener una clase teórico-práctica de displasia. No conmigo, porque yo no hago pediatría. ¿Sí? Yo no hago pediatría, pero van a tener una clase de displasia. Dentro de este módulo. Sí, finalizando este módulo. ¿Sí? Probablemente sea el día que tengan o el examen teórico o directamente el día del examen práctico. Pero tienen que tener una clase especial solo para aprender eso. ¿Sí? Porque tienen que saber. Tienen que aprender. Porque no les digo, no es que sea frecuente la displasia, sino que hoy en día es protocolo hacer diagnóstico temprano. Y primero siempre se pide ecografía y si hay dudas se manda a hacer rayos X. ¿Sí? Entonces hay un screening de displasia. Entonces sí se tiene que aprender. ¿Sí? Pero no lo hacen conmigo porque no hago pediatría y no tendría sentido que yo les dé una clase que no practico. ¿No? Eso es. Bien, doctores, hemos finalizado. He querido dividir la clase de forma práctica y parar cuando pensé que era necesario. Les dejo la tarea de cara anterior, ya tienen el dibujo de la cara lateral, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, pregunta o quieren pasar algo, me dicen. ¿Qué más les tengo que decir? Doctora, quiero comentarle lo que me ha pasado hace 3 semanas. Yo estoy aquí con unos colegas. Una paciente llega y dice de su médico, ¿no? Sí. Quiero saber si está bien localizado mi dispositivo por ecografía. Entonces le dije, no está el especialista. ¿Qué significaría bien localizado? Eso, justamente. Eso nos tendría que decir un ginecólogo, ¿no? Ajá. Que son los que insertan el dispositivo.
Diego. Bueno, yo Perdón. Es subcutáneo. y esto la solicitud esa, ¿no? Porque se puede Tal vez palpar. tenía mucho, se puede palpar, palpar, ¿no? Se palpa. O sea, yo no sé si hay un sitio exacto a 2 centímetros. Sé que está en la cara anterolateral, en la parte media del brazo. Y nada más, capaz